Hablamos de su presencia en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias y lo que fue dejando eso. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora ya estás. La charla anterior era todavía desde el Bolsón, ¿no? Sí, estaba en el Bolsón en ese Sí. momento, sí. Ay, pasaron tantas cosas en Ahora, estos días que parece un año. eh, Ceci, bueno, y un poco nos contabas porque seguías en esa zona, porque estuviste recorriendo algunos penales, ¿no? sí, uno. Uno. Fui a verle a una presa política mapuche que se llama Jessica Bonefoy Carriqueo, Ajá. que estaba en prisión domiciliaria en Bariloche. Ella había estado presa antes en las oficinas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche, Uh-huh. pero ya le dieron una prisión domiciliaria en el que no es su domicilio, sino en la casa de una abuela que vive ahí en Bariloche. Uh-huh. Y después sí fui al Penal Federal de Esquel a verlo a Facundo Jones Wala. Uh-huh. Este es un preso político mapuche que tiene un poco más de cartel, más de fama, ¿no? O sea, Sí. es un caso más conocido, si se quiere. Y contanos el primer caso que nos decías. ¿Por qué está detenida y qué significa esta prisión domiciliaria? Bien, Jessica es una chica bastante joven, no llega a los 40 años. Es como muchas de las integrantes de las comunidades mapuche que en verdad se criaron en la ciudad. Y Uh-huh. que en un determinado momento, sobre todo en su primera juventud, empiezan un proceso como de reidentificación con sus orígenes mapuches, de tratar de volver, digamos, a la vida en comunidad, y eso implica, de alguna manera, tener que recuperar territorio, ¿no? Porque en el caso del pueblo mapuche, que fue un pueblo abiertamente despojado, digamos, en su territorio ancestral, gran parte de la población mapuche en Argentina en realidad vive en las ciudades patagónicas y también en otras ciudades, Uh-huh. Uh-huh. pero bueno, es un pueblo que está como urbanizado a la fuerza, siendo los trabajadores en los cordones muchas veces de pobreza de las ciudades patagónicas, o también han pasado a constituir el peonaje rural, ¿no? O sea, han pasado a ser los peones de los blancos. Y bueno, eso por ejemplo se ve mucho en Bariloche, ¿no? Que es una ciudad supuestamente lo que te cuentan en la versión oficial es una ciudad fundada por suizos y alemanes, con ese modelo de que se hace chocolate, de que la arquitectura es una arquitectura de marcada tendencia alpina y todo eso, Uh-huh. pero la población criolla, digamos, la han constituido estos mapuches despojados, Uh-huh. Uh-huh. que viven en los barrios del Alto, que no es el Bariloche turístico, y justamente el barrio de que fui es un barrio como acá podría ser A4, Uh-huh. algunos de estos complejos de vivienda del Estado. Hay varios complejos que se llaman San Francisco 1, San Francisco 2, San Francisco 3, 4, que son así las barriadas populares de Bariloche, donde la descendencia mapuche es una cosa bastante común. Uh-huh. Bueno, y en el caso de Jessica, ella fue una de las mujeres que fueron parte de la recuperación del Alaskan Winkle Mapu de Villa Mascardi, y quedó con una causa por usurpación cuando ellos recuperan ese territorio, ¿no? Que hay que decir que más allá de cómo suena, en el Código Penal el delito de usurpación no es un delito grave, es excarcelable. Sin embargo, ella está con una prisión domiciliaria porque tiene una causa penal por usurpación, y también cuando fue el año pasado ese allanamiento, ella no estaba ya en ese momento, Uh-huh. una de las excusas que usó la Fiscalía y todo el Comando Unificado fue que había habido un ataque contra un puesto de la Gendarmería que quedaba cerca de esa comunidad. Uh-huh. Si bien los gendarmes, bueno, era un puesto en el que no había nadie, digamos, los gendarmes que tenían que cuidar ese lugar dicen no haber visto a nadie, sino que encontraron el lugar incendiándose, imputaron a una cierta cantidad de personas contra las cuales no hay pruebas que indiquen que haya estado en el lugar, pero ella fue una de las personas a las que la señalaron. Y además, otra cosa que hay que decir es que cuando fue la represión en la que mataron a Rafael Nahuel, que de esto estamos hablando del año 2017, Jessica estaba en esa comunidad, es la misma, es la Winkle Mapu, y ella fue rodeada por agentes de la Policía Federal, fue agredida, y cuando trataron de sacarle a su bebé, que en ese momento tenía más o menos un año, ella
se defendió para que no se lo saquen y posteriormente un agente de la Policía Federal la llevó a juicio, hace poco se hizo juicio por un rasguño en la cara, ¿no? Recientemente se hizo ese juicio, a Jessica la condenaron a 6 meses de prisión en suspenso por ese rasguño en la cara, ¿no? Entonces, como que con esta suma de antecedentes, ella tiene una prisión domiciliaria porque no le dan la excarcelación. Y está, bueno, en una situación muy particular, digamos, porque ella en este tiempo ya no vivía en la Laskin-Culmap, porque fue una comunidad desalojada. Se había ido a ir al campo con otros familiares, más al sur, a un lugar llamado El Follel, y estaba ahí con todas sus hijas y sus hijos, que son 5. Y cuando, bueno, después ella la tienen en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se le hace el juicio. Ese juicio no es para, la sentencia no es de cumplimiento efectivo, pero le mantienen la prisión por esa otra causa de usurpación. Entonces, la defensa de ella, que la ejerce la gremial de abogados, pide su prisión domiciliaria por motivos de reunificación familiar, porque el hijo más chico de ella en este momento tiene 7 años. Y el juzgado, uno no sabe si con cinismo o con qué le da eso, pero le pone como condición que viva en Bariloche, que no es donde viven sus hijos. Y lo que alegan es que como ella tiene una pulsera electrónica, no la pueden monitorear en el lugar donde ella vivía, que son parajes rurales donde no hay luz, no hay señal de celular, no hay nada, entonces como que ellos no la pueden monitorear ahí, y la obligan a irse a vivir a Bariloche, a la casa de esta abuela, que la recibe, digamos, en su casa para que ella cumpla esta medida, pero está nuevamente separada de sus hijos porque los chicos viven en otro lado. Y bueno, y con una situación económica muy precaria, ¿no? Porque es la situación de cualquier persona que cae presa y que es jefa de hogar y es que la familia queda desamparada totalmente. Además, una prisión domiciliaria que es difícil de explicar, además, ¿no? Por más que uno pueda de explicarlo hasta jurídicamente, ¿no? Pero bueno. Ceci, ¿y pudiste hablar con ella? ¿Pudiste verla? Sí, fuimos con Florencia, nuestra compañera. Sí, fuimos y estaba otra chica con ella que es Débora Vera, que fue otra de las mujeres reprimidas ahí en Laskin-Culmapu, que fue una de las que estuvo presa desde el año pasado, en octubre, recuperó después la libertad. Ella también tiene una libertad condicional, estaba ahí acompañándola a Jessica, pero bueno, ya nos explicaban que, bueno, varias cosas, digamos, de su situación, de cómo viven también la cuestión de la represalia de parte del Estado. Una de las cosas que nos remarcaron así muy puntualmente es que hay una gran irracionalidad, digamos, en el accionar judicial, que ella siente en el odio racial, digamos, cuando van ahí, y en ese sentido a la lucha mapuche, ¿no? Ellos nos hablan de un acento muy marcado en la criminalización de sus luchas, en la puesta, digamos, bajo sospecha en lo que ellos hacen, y que nos dicen que ellas entienden, digamos, que la lucha tiene costos y que lo viven con la mayor dignidad posible, pero que no dejan de percibir que hay una mayor saña hacia ellas por el hecho de ser mapuche. Que cualquier otro que tuviera una causa por usurpación no estaría con una tobillera electrónica, no estaría forzada a estar separada de sus hijos, y que no, de hecho no tendría una medida de prisión efectiva, como está ella, siendo que en este momento tiene una prisión en suspenso, que se cumple en suspenso, y y lo que ella tiene vigente, lo que está dejando presa es una prisión preventiva. Claro. Por un hecho que además supuestamente ocurrió hace más de 6 años. Ceci, ¿y en el caso de Facundo? Bueno, Facundo, creo que Facundo es mucho más conocido porque lamentablemente también la campaña antimapuche lo eligió, ¿no? Como la cara visible de la demonización del pueblo mapuche. Él en verdad no tiene causas judiciales en Argentina. Yo a él lo vi ahí en el penal de Esquel, que es donde en otro momento había estado. En las veces que estuvo preso acá en Argentina fue siempre porque él tenía una causa en Chile, por causas que le hicieron a toda una comunidad mapuche por luchar contra una represa en una zona que ellos consideran sagrada. Él estando en medio de ese proceso judicial se vino a Argentina, que para ellos es andar dentro de su territorio, ¿no? Pero ese territorio está en manos de 2 estados distintos. Entonces, en su momento, el Estado chileno había pedido la extradición. Y esto fue una parte de la película que empezamos a ver allá por 2016, más o menos hace muchos años, ¿no? Que
el Estado chileno pide su extradición, él tiene orden de captura. Como también vivía en la zona rural, tardaron en encontrarlo, después lo metieron preso y ahí fue donde él empezó a hacer un poco la personalización de esta demonización de la lucha mapuche, ¿no? Y él estuvo preso en su momento, se le hizo un juicio de extradición que estuvo a cargo del juez Otranto, que anuló todas las actuaciones por la tremenda cantidad de irregularidades que hubo en el proceso de investigación y por las denuncias que hubo de muchos testigos acerca de que los habían torturado, los habían obligado a firmar declaraciones que no habían hecho, y que además eso revelaba toda una trama de espionaje, no solamente contra Facundo y la gente que es de su organización, que es el Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu, sino que además dentro del expediente judicial se volcaban actuaciones de inteligencia contra militantes populares de diversos espacios, pero sobre todo contra el espacio de las asambleas contra la megaminería en Esquel, ¿no? Cuando todo eso va quedando expuesto a la luz, el juez decide anular ese juicio, y es por eso que él vuelve a caer en libertad, ¿no? Porque no había ningún pedido, no había motivos para que él esté preso en Argentina, porque no tenía causa judicial. Y ya un año después, bajo el gobierno de Mauricio Macri, que a él le vuelven a detener, después de una reunión que hubo en Chile entre Macri y Bachelet, que en ese momento era la presidenta de Chile, donde se acuerda esa extradición, no, o sea, los presidentes acuerdan esa extradición, y a él lo detienen. Y de ahí en adelante, él queda preso a fines de junio del 2017, él queda detenido. Ahí hay todo un despliegue muy fuerte de violencia contra la comunidad, contra las organizaciones, las diversas organizaciones del pueblo mapuche que hay, porque hay muchas, que todas son reprimidas muy brutalmente, hubo agresiones, pero realmente muy graves, ¿no? De gente que quedó muy seriamente lesionada, uno de sus hermanos perdió el oído por los golpes que le dieron, o a uno de sus tíos le volaron de un disparo toda la mandíbula, o sea, hubo cosas así muy graves. Y en ese tiempo fue que justamente por protestar contra sus prisiones que se dan todas las situaciones que llevan a la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Y después de ahí el juez que toma la causa es Gustavo Villanueva, que es el juez de Bariloche, ¿no? O sea, Otranto era el juez de Esquel. Y Villanueva se salta muchas cuestiones legales. En el caso de Facundo hay una cuestión más allá de por un lado está todo lo que tenga que ver con de todo lo que hace a los derechos de los pueblos indígenas, que Argentina es un país que suscribe convenios internacionales. Pero además el hecho de que Facundo, más allá de que es mapuche, legalmente es un ciudadano argentino, y como tal él tenía derecho a de última cumplir los años de prisión que le quieran dar en Chile, en Argentina, y eso es un derecho que a él nunca le dieron esa opción, ¿no? Es un derecho que nosotros como argentinos tenemos, si otro tercer país pide nuestra tradición de cumplirlo acá, más si es un país limítrofe con el cual hay acuerdos, hay convenios y hay un ejercicio de ejecutar penas dictadas en otro país, ¿no? A él no le dan esa oportunidad, se lo llevan, él cumple, finalmente a él lo condenan, le dan una condena bastante baja, y él cumple lo suficiente, bueno, el tiempo que había estado preso en Chile, después lo dejaron en libertad, después vino, lo metieron preso acá, después se fue allá, cumplió tiempo, entonces ya tenía el tiempo de estar en prisión en libertad condicional, y se la dan, ¿no? Y después de que él hace unas declaraciones a la prensa, la Fiscalía pide la revocación de su libertad condicional. Entonces le notifican que él se tenía que presentar porque le iban a revocar la libertad condicional, y él ante esa situación no va, digamos, decide se que declara no en rebeldía, digamos. Sí, totalmente. Él dijo, muy bien, perfecto, espérenme, ya voy, nunca fue, ¿no? Y a partir de ahí durante muchos meses no se supo nada de él, hasta que en febrero de este año cayó preso en la zona del Bolsón. Y bueno, ya desde ese tiempo está preso y Chile pide nuevamente su extradición. Así que bueno, está en esa presión. Y ya falta poco para que cumpla la condena también, ¿no? O sea, sería como casi. Falta poco. Sí. Ceci, unos 8 meses. ¿Y vos fuiste al penal? ¿Él está en un penal federal? ¿En algún momento porque a él lo juzgaron en un cuartel militar también, ¿no? O sea que todo medio bastante arbitrario alrededor de esta detención. Sí, lo juzgaron en la sede de la Gendarmería. De la Gendarmería.
Sí, y eso también hay que ponerlo en su lugar, ¿no? La Gendarmería Esquel es la responsable de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es la que entró a la comunidad donde vivió Facundo, que además a todos los miembros de la comunidad le quemaron a cada uno, a todos y cada una de las casas, le mataron los animales. La forma en que se violentó a esa comunidad es terrible, no solamente esa, cuando más comunidades se fueron, es que la protesta del juzgado federal estuvieron ahí casi un día entero, cuando volvieron encontraron también sus casas quemadas, digamos, o sea, hay muchísima violencia de parte del Estado con aval de ciertos sectores de las sociedades criollas, ¿no? También tenemos que decir que dentro de la sociedad criolla ellos tienen bastante consenso, tienen redes de solidaridad, tienen redes de apoyo, pero bueno, de parte del Estado y sobre todo de las organizaciones de propietarios rurales, de empresarios, magistrados, o sea, todos los que son los actores importantes, entre comillas, de la sociedad, hay mucha hostilidad. Y la verdad es que haber hecho el juicio en ese lugar era muy simbólico y era una agresión gratuita. Y sí, ahí le hicieron el nuevo juicio. Es un juicio en el cual además no le dejaron presentar pruebas a la defensa, por ejemplo. Fue el mismo juez Villanueva el que lo volvió a juzgar, siendo que se lo recusó porque era un juez que le había dictado una sentencia en el mismo caso. O sea, era como un adelantamiento de opinión. Pero bueno, la verdad es que se saltaron todos los pasos, sobre todo se atropelló otra vez el derecho de defensa, como que ahí yo veo muy claramente lo que dicen estas chicas mapuche, de que hay una hazaña especial, hay una mirada distinta cuando se trata de personas del pueblo mapuche, pero además sobre todo es distinto cuando esas personas van presas por luchar, por causas vinculadas a la lucha, ¿no? Como que se lo ve como un peligro, ahí aparece ya el enemigo interno, es como que están tratando de secesionar la Argentina, y las alertas institucionales suenan de otra manera. Ceci, te voy a despedir, pero dejando como una propuesta para la semana que viene, porque, y te agradezco, trajiste los libros que desde Bariloche, de nuestra biblioteca antipunitivista, que estamos ahí con gran esfuerzo tratando de construir, y estoy mirando que trajiste, que es En Poblado y en Banda, Revancha a la Justicia, que se merece una charlita, que lo contemos después, si te parece, porque detrás de este libro hay un colectivo también, Yo No Fui, que es un colectivo muy interesante, y una propuesta muy interesante, que después, si te parece, lo podemos conversar la semana que viene, porque este texto un poco recoge algunas de las preguntas que venimos también haciéndonos en distintos espacios, esto de qué es la justicia, qué opciones reales ofrece este poder judicial, el sistema judicial a nuestros conflictos, siempre que llamamos a la policía, ¿qué implica eso? Bueno, una cantidad de pistas que nos permite también seguir discutiendo ese texto, así que si te parece, la semana que viene lo charlamos un ratito. Sí, como no, a mí me parece muy importante rescatar además esa perspectiva que es desde los colectivos de gente que la pasa, ¿no? Porque también tenemos una biblioteca antipunitivista de grandes autoras como Angela Davis, por ejemplo, o de gente que escribe desde la academia, que siempre tiene alguna conexión con la realidad, porque si no, no estarían tomando ese tema, ¿no? Siempre un poco desde la evaluación, bueno, finalmente en qué resulta esto del aumento de las penas, el aumento del poder de lo penal, de esa falta de límites del Estado en su poder punitivo. Y creo que son preguntas que hay que hacerse y que además hace mucha falta hablar esto con la militancia, ¿no? Porque yo percibo algo, digamos, de que desde 20 años para acá, con el profeta Bloomberg de por medio, toda la sociedad se punitivizó más, pero me parece muy alarmante que eso haya pasado en los colectivos militantes, en las organizaciones, en los mismos partidos de izquierda que se supone que tenían alguna otra vigilancia ideológica y que justamente cuestionaban lo dado y de que tienen espacio de formación política, como esta propuesta que surge de las usinas de la ultraderecha hoy en día es presentada como si fuera una vía de salida o una vía de reparación. Porque es más, cuando todo esto empezó, nadie planteaba que la pena fuera una reparación a la víctima, ¿no? La pena era otra cosa, la reparación a la víctima es una cosa, y creo que siempre hay que discutir qué repara y en qué medida, porque hay cosas que son irreparables, y otra cosa es la pena tiene otra función. Y hoy en día casi todos los medios, incluso intelectuales de ámbitos universitarios, plantean que la pena, y además ciertas penas, solamente perpetua, por ejemplo,
menos de perpetua no es justicia, Ujú. es lo único que repara. Y la verdad es que creo que eso es una estafa. Después de la perpetua y después de la crueldad de la cárcel, lo único que queda es el dolor. Totalmente. Un dolor amplificado, además, Ujú. ¿no? Y Y bueno, lo extendido. que queda también es esta revancha en la cual el que en la voz supuesta de las víctimas y de los que demandan justicia, lo único que se fortalece es el poder punitivo del Estado. Ujú. A quien las víctimas no le interesan. Ceci, charlamos entonces la semana que viene, me pongo a leer el textito porque estaba mirando contratapa y la introducción, más que interesante, y nos ponemos a ampliar nuestra biblioteca tan necesaria, porque en los tiempos que viene, me parece que vamos a hablar, y mucho, gane quien gane en este país, vamos a tener que discutir bastante estos temas, así que mil gracias, Ceci. Bueno, a vos, Alicia, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Cecilia Rodríguez, charlando con nosotros.